8 de nuestras organizaciones secretas son europeas, con varias muy antiguas incluidas 2 de raíz española y solo una americana. Vamos a conocer algunas de las organizaciones secretas más curiosas de la historia. 10. Odessa. En el invierno de 1943, tras ser derrotados en la cruenta batalla de Stalingrado, los mandatarios nazis supieron que solo era cuestión de tiempo para que perdieran la Segunda Guerra Mundial. Sabían lo que le esperaba al que fuera capturado vivo, así que fundaron la Odessa, una organización secreta destinada a facilitar la huida de los altos jerarcas. Sus destinos preferidos fueron América del Sur y algunos países árabes. La organización, que incluso logró posicionarse secretamente en la Alemania de la posguerra, proveía documentación de identidad, dinero y rutas de escape. No se conoce hasta qué punto Hitler estaba al tanto. Una versión legendaria dice que fingió su suicidio y huyó a Argentina en un submarino. 9. La Mano Negra. Fue una sociedad secreta de militantes anarquistas y comunistas antimonárquicos, creada en Andalucía, España, en los años 1880. A pesar de la fama que cobró en ese tiempo en España, algunas versiones señalan que en verdad no existió y que las acciones que se le atribuyen fueron realizadas por pequeños grupos o por individuos fanatizados. En su prontuario figuran asesinatos e incendios de propiedades y de campos por cosechar. 8. El Círculo Dorado. La Guerra Civil Estadounidense, o Guerra de Secesión, fue librada entre el ejército de la Unión, a la postre el vencedor, y el de los Estados Confederados del Sur, que eran contrarios a la abolición de la esclavitud. Los Caballeros del Círculo Dorado, una sociedad secreta proesclavista, no solo pretendían mantener la esclavitud en Estados Unidos, sino que querían ampliarla, tomando bajo su control territorios de México y otras regiones de Centroamérica y el Caribe. Afortunadamente, perdieron la guerra. 7. Los Rosacruces. Es una sociedad que se entremezcla con la masonería y que ha derivado en varias fraternidades en cuyos símbolos están presentes una cruz y una o más rosas. Sus antecedentes supuestamente se remontan al siglo XIV, hasta un personaje legendario alemán de nombre Christian Rosenkreuz, que habría fundado la orden después de un viaje por Oriente. En sus comienzos, se vincularon con la ciencia a través de la práctica de la alquimia. Uno de los grandes maestros de la Orden Rosacruz habría sido el médico y aventurero italiano Alessandro di Cagliostro, hecho encarcelar por el rey francés Luis XVI por la célebre estafa llamada el Asunto del Collar. 6. La masonería. La francmasonería comenzó como una sociedad secreta durante el siglo XX y se ha hecho algo más visible con el paso de los años. Dan mucha importancia a los símbolos, rituales y a la idoneidad de las personas a incorporar, que se hace mediante un proceso muy selectivo. Definen a Dios como el gran arquitecto del universo. Se dice que ilustres personajes de la historia fueron masones. En México, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Los argentinos José de San Martín y Manuel Belgrano. Los venezolanos Simón Bolívar y Andrés Bello. El uruguayo José Artigas. Los estadounidenses George Washington, Abraham Lincoln, Ben Franklin y Franklin Delano Roosevelt. En Francia, Napoleón, Voltaire y Montesquieu. En las ciencias, habrían sido masones Galileo y Newton. En la música, nada menos que Mozart y Beethoven. La lista de supuestos masones del siglo XX está constelada por Gandhi, Nelson Mandela, Winston Churchill y Salvador Allende. Incluso Pitágoras, que vivió 2200 años antes del surgimiento de la organización, fue fichado como una especie de padre espiritual. 5. Los Caballeros Templarios. En su origen, no fueron una sociedad secreta, pero sí una a la que se le atribuyeron varias prácticas secretas. La orden fue creada para proteger a los peregrinos europeos que iban a Tierra Santa. Como los viajeros necesitaban dinero y no querían llevar mucho encima por temor a los salteadores, los templarios abrieron bancos en las ciudades y poblaciones de paso para prestarle a una clientela casi cautiva, convirtiéndose en acaudalados hombres de negocios. En 1312, el Papa Clemente V y el rey francés Felipe IV el Hermoso decidieron liquidar la orden para quedarse con sus riquezas y los caballeros fueron exterminados. Para justificar su aniquilación, el Papa les atribuyó toda clase de prácticas satánicas secretas. 4. El Priorato de Sion. La idea de que Jesús de Nazaret no solo realmente habría existido, sino que además habría tenido descendencia, siempre ha estado presente en los últimos 2000 años. Mucho más, después del superventas de Dan Brown, el Código Da Vinci, llevado al cine por Ron Howard.
El rol del priorato desde sus orígenes habría sido custodiar y proteger la supuesta descendencia de Cristo, que sería el verdadero santo grial, la sangre real. Son señalados como enemigos mortales de la Iglesia Católica, la cual cuestionó en su momento la teoría de Brown. El priorato de Sion no se ha privado de presentar a grandes personalidades de la historia como sus grandes maestros. En su nómina de supuestos directores figuran Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Isaac Newton y Víctor Hugo. 3. El Opus Dei. En el Código Da Vinci, una teórica ramificación del Opus Dei es la encargada de proteger los intereses de la Iglesia Católica y de sus dogmas contra las versiones desestabilizadoras del priorato de Sion. En la vida real, el Opus Dei es una prelatura del catolicismo, muy discreta en sus actuaciones, fundada en 1928 por el sacerdote español José María Escrivá de Balaguer, canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II. Es criticada por supuestas prácticas coercitivas contra sus miembros, entre estas, la de obligarlos a auto-aplicarse la mortificación corporal. 2. Los Illuminati. Organización puesta de moda por otro bestseller de Dan Brown, Ángeles y Demonios, llevado al cine también por Ron Howard. Los Illuminati iluminados habrían surgido como una respuesta de la ciencia y del humanismo frente al oscurantismo religioso. En el superventas de Brown, se reunían en un lugar secreto cuya localización no se le decía a nadie, ni siquiera a los postulantes al club, quienes debían descifrarla a fuerza de ingenio, a partir de pistas solo aptas para genios. Brown pone al mismo Gian Lorenzo Bernini, autor de conocidas obras escultóricas y arquitectónicas ligadas a la Iglesia Católica en Roma, insospechable de herejía por sus jefes, como el iluminado que preparó las pistas para encontrar la Iglesia de la Iluminación. En la novela, la supuesta iglesia está situada en las mismas narices de la jerarquía vaticana, en el castillo de Sant'Angelo. 1. La Iglesia Católica. Frecuentemente se olvida que la Iglesia Católica fue una organización semisecreta durante sus primeros 3 siglos. Sus líderes tenían que conciliar el objetivo de difundir la fe cristiana con el hecho de que eran perseguidos y martirizados. San Pablo, el primer gran intelectual del catolicismo, escribió y difundió sus célebres cartas desde la clandestinidad. Muchos de los primeros cristianos se refugiaron en las catacumbas de Roma y de otras ciudades de Europa, donde se reunían en secreto, oraban, morían y eran sepultados. Probablemente, ninguna organización mundial conserva secretos más grandes y antiguos que los que tiene a buen resguardo la Iglesia Católica en los archivos vaticanos. Quizá la Central de Inteligencia Americana CIA pueda ofrecer alguna competencia en secretos, pero ninguno de los suyos llega a 70 años de antigüedad. ¿Te parece que estas pueden ser las 10 organizaciones secretas más célebres de la historia? ¿Agregarías alguna otra?